El día de hoy hemos hablado ampliamente de todos los hábitos de salud y cómo estos tienen que ver con las enfermedades crónicas, pero fíjense que hemos hablado de cómo tienen que ver con enfermedades que ya están establecidas. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es invitarlos a que tratemos de ver cómo nuestros hábitos podrían incluso afectar estas etapas tempranas de la enfermedad y cómo, haciendo énfasis en todos estos estilos de vida saludables, vamos a poder darle un giro a esto y tratar de disminuir las enfermedades crónicas. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, actualmente sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en Colombia y el mundo. También sabemos que el 80% de las enfermedades crónicas y que tienen que ver ampliamente con la enfermedad cardiovascular podrían prevenirse si nosotros cambiamos nuestros estilos de vida. Sin embargo, fíjense que estas intervenciones usualmente vienen muy tarde, cuando ya la enfermedad está establecida, y estamos dejando pasar por alto estos momentos tempranos en los que todavía podríamos cambiar la historia natural de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de aterosclerosis, hablamos de procesos que son, por un lado, sistémicos, pero también progresivos. Cuando nosotros vemos la aterosclerosis, esta tiene una fase latente donde hay lesiones que no son aparentes clínicamente. Y cuando ya viene el evento agudo, es porque estamos en fases tardías de la enfermedad. Y fíjense que es mucho lo que hemos hablado el día de hoy. Si bien la gran mayoría de estos eventos cardiovasculares son consecuencia de una ruptura de una placa de alto riesgo, también se ha visto recientemente que no todas estas placas llevan a los eventos agudos. Y acá es donde viene la importancia de la progresión de la placa. Sin embargo, la manera como nosotros tenemos estructurado ahorita nuestro pensamiento en salud hace que pasemos por alto todos estos pacientes en estas fases subclínicas y no les demos de pronto la importancia que merecen. Es por eso que en este momento yo los quiero invitar a que cambiemos un poquito este paradigma y que podamos identificar tempranamente todos estos pacientes para así prevenir la progresión de la placa y obviamente evitar eventos como ya agudos. Si nosotros somos capaces de distinguir adecuadamente estos pacientes, vamos a ser también capaces de modificar con mayor proporción los estilos de vida en los pacientes que están sanos y así evitar que empiecen a caminar por este proceso. Pero la pregunta que seguramente se hacen ustedes, que también me he hecho yo todo el tiempo, es cómo podemos hacer esto desde nuestra práctica clínica. Entonces, pues acá tenemos estos tres escenarios. Detectar aquellos pacientes que están en riesgo, intensificar toda la parte de estilos de vida para que no padezcan la enfermedad, saber también cuáles son aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad subclínica, aunque no la estemos viendo en la consulta, para también intensificar estilos de vida y posiblemente hacer uso también de manejo farmacológico y obviamente todas estrategias encaminadas a disminuir la progresión de la placa. Esta pregunta que me hice yo, pues también ya se la habían hecho otros investigadores y en cabeza el doctor Valentín Fuster se publicó el estudio PESA el año pasado en el JAC en julio. Este estudio buscaba entonces evaluar esos parámetros conductuales, biológicos y de imágenes que se asociaban a la presencia y a la progresión de la aterosclerosis subclínica. Les voy a contar un poquito de este estudio para que entiendan la dimensión del estudio del que estamos hablando. Sé que esta diapositiva puede ser un poquito densa, pero poco a poco la vamos a empezar a desglosar. Entonces, tenemos acá que se trata de un estudio de cohorte prospectivo. Este estudio comenzó su reclutamiento de pacientes en el año 2010 y planeó hacer 3 visitas con 3 años de diferencia. Se incluyeron más o menos 4.000 pacientes que eran miembros del Banco Santander en Madrid, de los cuales el 37% eran mujeres. Su edad osciló entre los 40 y los 54 años. Entonces, fíjense que son pacientes que clínicamente podrían estar aparentemente sanos. A estos pacientes se les midieron sus factores de riesgo cardiovascular, se miraron también los cuestionarios en cuanto a alimentación y estilo de vida. Muy importante, la actividad física acá se mide de una manera un poquito más precisa y lo mismo el sueño a través de un acelerómetro. A todos se les realizó electrocardiograma, espirometría y se documentaron los eventos clínicos. Asimismo, se tomaron muestras de laboratorio adicionales para exámenes, por ejemplo, de telómeros, exámenes, digamos, un poquito como más avanzados. Y acá es donde viene uno de los puntos importantísimos. Se hizo un estudio vascular, pero en esta ocasión no se miró solamente un territorio, sino que se miraron múltiples territorios.
Por medio de ecografía 2D y 3D se evaluó el territorio carotidio, femoral y aórtico. Y asimismo, todos los pacientes fueron llevados a un score de calcio coronario. Finalmente hubo acá un subgrupo de pacientes, 800 pacientes más o menos, que ya tenían aterosclerosis y a esos pacientes adicionalmente se les realizó un PET scan y resonancia para mirar el componente inflamatorio. De este estudio se excluyeron aquellos pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, que tenían cáncer, desórdenes inmunológicos, obesidad mórbida, enfermedad renal crónica o cualquier condición que afectara de forma significativa la adherencia al estudio o la expectativa de vida del paciente. Pero también es muy importante que acá veamos que este estudio, si bien, digamos, completó sus primeros datos y resultados en el año 2019, se decidió prolongar por 10 años más, con 2 visitas, con 5 años de diferencia. Y fíjense que en este estudio se va a mirar una cosa muy interesante de las que nos hablaba ahorita el doctor Roa, y es cómo el sueño puede estar asociado a aterosclerosis subclínica, tratando de medirlo de una manera más objetiva por polisomnograma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este estudio que acabamos de presentar es un estudio muy robusto, de hecho es un estudio muy ambicioso y es uno de los primeros estudios en mirar qué pasa en estos adultos aparentemente sanos, con una serie de factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular. Hay 10, digamos, como datos relevantes del estudio PESA, pero yo realmente acá me quiero centrar en 2 que nos van a ayudar a resolver esas preguntas que nos hicimos inicialmente. Lo primero es, ¿cómo vamos a hacer para perfilar tempranamente a estos pacientes? Y por el otro lado, ¿cuáles son esos factores que se asocian a ir progresando la placa aterosclerótica? Y pues obviamente, ¿cómo vamos a hacer para intervenirlos? Entonces, cuando nosotros queremos perfilar tempranamente pacientes en la consulta, usualmente nos encontramos con un reto grande, y es que los factores de riesgo tradicionales que conocemos usualmente son variables continuas, es decir, que asignan un punto arbitrario para decir si el paciente tiene o no tiene riesgo. Pero ya cuando nosotros empezamos a ver más a fondo los estudios nuevos que han surgido, nos damos cuenta que hay muchos pacientes que independientemente del valor donde estén o incluso así estén debajo de ese umbral, igual están presentando enfermedad, solo que esta enfermedad es subclínica y como no la estamos viendo, no le estamos dando la importancia que merece. Entonces, desde el año 2010, la AJA, por ejemplo, empezó a trabajar sobre herramientas que fueran eficaces para diagnosticar la enfermedad aterosclerótica subclínica. Y acá les quiero presentar 2 escalas que tenemos. Por un lado está la puntuación ideal de salud cardiovascular, o ICHS por su sigla en inglés, y por el otro lado está la escala Foster-Biwat, que también tiene que ver con el estudio que estamos mencionando. Entonces, para que entremos un poquito, digamos, como más en detalle, acá les traigo cada una de estas escalas. Vamos a empezar con la puntuación ideal de salud cardiovascular. Esta es una escala que tiene en cuenta 7 ítems diferentes, entre los cuales tenemos 5 puntos que son clínicos y 2 puntos acá que son de laboratorio. ¿Qué vamos a hacer acá para clasificar al paciente? Pues vamos a tener en cuenta cómo está, digamos, en cada uno de estos ítems y le vamos a asociar un, digamos, como sufijo a eso. El paciente está en una condición pobre, intermedia o ideal para cada uno de estos ítems. Pero si ustedes se dan cuenta, en ambas escalas ocurre que no se trata solamente de un ítem dicotómico. ¿El paciente hace ejercicio, sí o no? No, es qué tipo de ejercicio está haciendo el paciente, cuánto tiempo de ejercicio está haciendo. Y yo creo que esto es muy importante para que nosotros empezamos a entender la importancia que esto tiene en la historia clínica. Cuando yo estoy en la consulta con mi paciente, debo preguntar entonces todos estos datos para poder clasificarlo adecuadamente. Cuando miramos alimentación, fíjense que ocurre algo similar. No se trata solamente de si el paciente tiene o no tiene una alimentación balanceada. Se trata también de ahondar un poco más. Si bien estas escalas se basan, digamos, como en la cantidad o en la porción de frutas y de vegetales que come mi paciente por día, pues sabemos igual que el tema de la nutrición va un poquito más allá. Pues bueno, en la parte, digamos, de tabaquismo, si sabemos que básicamente sería sí o no, y para la parte de tensión arterial y de índice de masa corporal, pues dependiendo de la categoría donde esté, nos va a puntuar. ¿Qué hago yo entonces una vez que
digamos, tenido los datos de esta escala. En cuanto al índice de salud cardiovascular, digamos que tenemos, como les dije, 7 categorías. Si mi paciente presenta en 0 o 2 categorías un puntaje ideal, considero que tiene una salud cardiovascular pobre. Si en 3 a 5 de estos 7 ítems el paciente tiene, o sea, tiene puntos ideales, considero que tiene una salud cardiovascular intermedia. Y si en 6 o 7 de estos ítems puntúan todos como puntos ideales, pues va a tener una salud cardiovascular ideal. Ahora, por su parte, la escala de Foster-Biwat es algo similar, pero tenemos a nuestro favor que no requerimos para clínicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una consulta de primera vez ya podríamos utilizarla y nos podríamos dar una mejor idea de cuál es ese riesgo cardiovascular o esa salud cardiovascular que tiene el paciente que yo tengo enfrente. Y desde la primera consulta puedo empezar ya a hacer una serie de recomendaciones, incluso más estrictas, para evitar que mi paciente empiece a desarrollar enfermedad cardiovascular subclínica. En este caso vamos a tener en cuenta la presión arterial, los minutos de ejercicio, entonces fíjense que sigue siendo súper importante saber cuántos minutos de ejercicio por semana hace mi paciente y con qué intensidad los hace. El índice de masa corporal, entonces pues digamos que eso también es un recordatorio para todos ustedes que en la consulta siempre debemos pesar y medir al paciente. ¿Cuál es la alimentación? Sobre todo, digamos, el componente de frutas y verduras y si el paciente fuma o no. Acá solamente vamos a tener en cuenta pues, los puntajes ideales, es decir, solo aquellos puntajes de 3. Si el paciente en estas 5 categorías tiene 0 a 1 puntaje ideal, tiene una salud cardiovascular pobre. Si tiene 2 a 3 puntos ideales, tiene una salud cardiovascular intermedia. Y si tiene 4 a 5 puntos ideales, pues tiene una salud cardiovascular ideal. Ahora, ¿qué hago yo con esta información? Esto me va a servir para saber si mi paciente tiene o no tiene aterosclerosis subclínica. Pues imagínense que esa pregunta también se la hicieron los investigadores del estudio PESA y a través de este estudio buscaron explorar la asociación que había entre las métricas de ambas escalas con la presencia y el alcance de la aterosclerosis subclínica. Para esto nuevamente utilizaron ultrasonografía vascular a nivel de la carótida, las aortas, y el territorio iliofemoral y adicionalmente tomaron el calcio coronario de los pacientes. Y finalmente compararon la precisión de ambas puntuaciones para predecir aterosclerosis subclínica. ¿Con qué nos encontramos? Que en general hubo una fuerte asociación inversa entre la puntuación de ambas escalas y la aterosclerosis subclínica. Vemos que ambas escalas mostraron niveles similares de precisión discriminatoria para identificar placas ateroscleróticas y lo mismo ocurrió con el score de calcio. Y fíjense acá que tenemos una buena precisión. Luego, cuando miramos, digamos, la asociación que ambos puntajes tuvieron con la extensión de la aterosclerosis subclínica y con el grado de calcificación coronaria, también nos damos cuenta que discriminaron bien. Pacientes que tenían una salud cardiovascular intermedia en ambas escalas tuvieron un mayor OR para enfermedad multivaso con un buen punto de discriminación. Miren acá el estadístico C. Y también los pacientes que tienen una salud cardiovascular intermedia, pues tenían mayor asociación con niveles de calcio coronario en comparación con los que tenían una salud cardiovascular ideal, también con un muy buen grado de precisión, acá por el estadístico C. Adicionalmente, los pacientes que tenían o que se consideraba que tenían una salud cardiovascular pobre o intermedia por ambas escalas, pues tuvieron mayor proporción de aterosclerosis generalizada, que la vemos acá en rojo, en comparación con los pacientes que tenían una salud cardiovascular ideal. Pero una cosa aún más llamativa que les traigo es que el compromiso de múltiples territorios se evidenció en el 40% de los pacientes, pero el puntaje coronario de calcio solamente fue mayor a 1 en el 17% de los pacientes. Y resulta que este hallazgo también se confirma en el estudio PESA. En este estudio, el 63% de los pacientes mostraron aterosclerosis subclínica, pero solamente se detectó un score de calcio mayor a 1 en el 18% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un score de calcio coronario, este es de 0, no indica ausencia de aterosclerosis, en la medida en que el 60% de estos pacientes igual tenían placas en otros lechos vasculares.
¿Cuáles fueron estos lechos que más se comprometieron? Pues miren, muy llamativo, la región iliofemoral, seguido de carótida y luego de aorta. Y finalmente, cuando cogieron este grupo de pacientes y digamos que los clasificaron con la distribución usual, que sería un puntaje de Framingham de salud cardiovascular a 30 años, pues, ¿qué resultado tuvieron? 40% de los pacientes que eran considerados de bajo riesgo por Framingham ya tenían aterosclerosis subclínica y el 60% de los pacientes que eran considerados de riesgo moderado por Framingham también tenían aterosclerosis subclínica. Entonces, digamos que esto nuevamente pone de manifiesto que los factores de riesgo tradicionales subestiman el riesgo cardiovascular y de pronto da una falsa sensación de seguridad tanto en el médico como en el paciente. Otra de las dudas que a uno le queda es que, bueno, cuando nosotros miramos calcio coronario, ¿será que entonces estamos hablando de etapas más avanzadas de la enfermedad? Y la otra duda que seguramente nos van a resolver los estudios o, por ejemplo, el PESA en su brazo de PESA Health es, ¿debemos analizar solamente un territorio o será que podemos analizar múltiples territorios teniendo en cuenta que la enfermedad aterosclerótica pues es algo sistémico? En este caso serían candidatos entonces la región iliofemoral y la región carotidia. Volviendo a nuestras escalas, pues básicamente los resultados muestran que los perfiles cardiovasculares pues más saludables se asocian con una menor prevalencia de aterosclerosis subclínica. Nuevamente, impacto de los estilos de vida y factores de riesgo en las fases tempranas de la enfermedad. Sabemos que ambas escalas tuvieron una discriminación similar, pero como les digo, la escala de Foster-BWAT tiene a su favor que no necesitamos para clínicos, ideal para una consulta de primera vez o también para escenarios donde tenemos recursos limitados, escenarios donde de pronto no podemos hacer ultrasonido vascular o donde no podemos hacer, no sé, puntajes coronarios de calcio, que con frecuencia pasa en nuestro país. Ahora, en cuanto a aquellas estrategias para detener la placa, creo que es clarísimo nuevamente el papel que juega el colesterol LDL. Miren que por cada 10 miligramos sobre decilitro de aumento de colesterol LDL, existe un 18% de incremento del riesgo de aterosclerosis subclínica. Nuevamente, tenemos que entender los factores de riesgo cardiovascular como un continuo. Sé que los puntos de corte son útiles en la consulta, pero fíjense que muchas veces subestiman el riesgo. Un dato importante para tener en cuenta es que los pacientes que tenían un colesterol LDL menor a 60 no mostraron aterosclerosis. Y fíjense que esto se relaciona con otros estudios que también han evaluado la progresión o incluso la estabilización de la placa y manejan niveles similares. Entonces, digamos que esto indirectamente sugiere que los niveles bajos de colesterol LDL en personas que ya tienen aterosclerosis establecida podrían minimizar o incluso detener la progresión de la placa. ¿Qué viene a futuro? Yo creo que son varias cosas. La primera es muy importante empezar a hacer este cribado, esta tamización adecuada de los pacientes. Sabemos también que tenemos pues ya técnicas para poder detectar la aterosclerosis, pero sin duda alguna tenemos que seguir trabajando en estrategias que permitan regresar la placa. Sabemos clave acá, estilos de vida, ejercicio, y obviamente también cuando sea necesario, pues hacer uso de las terapias farmacológicas, que de hecho también cada vez más están mejorando. Con respecto al PESA-GEL, creo que este estudio también nos va a ayudar a saber si aquellos pacientes que mostraban, digamos, como métricas ideales de salud cardiovascular, a largo plazo van a tener menor progresión de la placa aterosclerótica e incluso menores eventos como tal. Y también veremos si los pacientes se quedan en la categoría donde estaban, pues seguro el que está en la categoría ideal no va a tener mayor problema, pero si un paciente que tenía categoría intermedia o pobre se queda ahí, va a tener un mayor riesgo de un evento agudo en comparación con un paciente que de pronto cambió su categoría, que modificó estilos de vida y de tener una salud cardiovascular pobre pasó a tener una salud cardiovascular ideal. ¿Será que entonces a ese paciente le va a ir mejor que el que no cambió? Todo esto pues, requiere tiempo de estudio y es parte de lo que vamos a ver a futuro. Entonces sabemos que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad sistémica y es progresiva. Ya sabemos cómo diagnosticar los eventos agudos, sabemos perfectamente cómo diagnosticar un infarto de miocardio, cómo diagnosticar un accidente cerebrovascular, cómo diagnosticar la enfermedad arterial periférica e incluso sabemos cómo hacer para que estos pacientes no vuelvan a presentar un evento secundario o algún otro evento agudo.
Pero el reto va a estar entonces en poder identificar a los pacientes de manera temprana, antes de que tengan la enfermedad, para poder intensificar, digamos, toda la parte de estilos de vida y evitar que la desarrollen, o incluso saber quiénes están como en esta zona gris, poder intensificar también estilos de vida, seguro manejo farmacológico y evitar que lleguen acá. ¿Con qué herramientas contamos? Contamos con escalas sencillas, una muy importante que no requiere estudios de laboratorio. Contamos también con imágenes vasculares y pues con calcio coronario. Fíjense, acá está como el pilar de lo que queremos manejar. Con esto, ¿qué mensajes quiero que se lleven para la casa? Primero, que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, o sea, puede comprometer básicamente cualquier órgano. Y que adicionalmente resulta la interacción compleja entre los estilos de vida que nosotros podemos modificar, la genética y el entorno. Que los factores de riesgo cardiovascular tradicionales que conocemos, pues digamos, son buenos, pero muchas veces pueden subestimar el riesgo y como les dije, le pueden dar una falsa sensación de seguridad al paciente o al médico. Sin duda alguna, los estilos de vida van a ser determinantes, no solamente en evitar enfermedades crónicas, sino también en catalogar adecuadamente a nuestros pacientes. Y la buena noticia es que cada uno de ustedes, desde la diferente, digamos, como área en la que se mueve en la práctica clínica, puede empezar a hacer eso. Con esto entonces solo me queda restar, dar las gracias y decirles que sigamos por favor trabajando desde la salud y no desde la enfermedad.